Era el año 2008. El mundo está al borde del abismo. Una crisis financiera global ha expuesto la fragilidad del sistema. Los bancos, pilares de la economía moderna, han caído, y la confianza se ha esfumado. Pero en medio de este caos, en las profundidades de la vasta red digital que llamamos Internet, un fantasma estaba a punto de manifestarse. El 31 de octubre de ese fatídico año, a las 14:10 de la tarde, hora del Pacífico, un mensaje anónimo irrumpió en la lista de correo de criptografía Metsdoud, un oscuro foro popular entre expertos en seguridad informática. El asunto: Bitcoin, P2P Cash Paper. El remitente: Satoshi Nakamoto. Un nombre, un seudónimo, un enigma. ¿Quién era este individuo o quizás este colectivo? La identidad de Satoshi Nakamoto se convertiría en uno de los mayores misterios sin resolver de nuestro tiempo. Un nombre de resonancias japonesas. Un nombre elegante. Un nombre que sonaba a antigua sabiduría y futuro digital. Pero, ¿quién era el hombre, la mujer o la sombra que lo portaba? Era el equivalente digital de que una figura envuelta en una capa apareciera en una taberna remota y depositara un cofre del tesoro sobre la mesa, para luego desaparecer en la noche. La primera línea de su mensaje cruda y sin adornos era una proclama de guerra contra el sistema financiero. He estado trabajando en un nuevo sistema de efectivo electrónico que es totalmente de persona a persona, sin terceros de confianza. Adjunto al correo, un PDF de 9 páginas, el libro blanco de Bitcoin. Un sistema descentralizado que eliminaría al intermediario, al todopoderoso banco. En un momento en que la confianza era una moneda devaluada, este anónimo proponente prometía la soberanía individual codificada en matemáticas inquebrantables. La reacción inicial fue una mezcla de escepticismo y fascinación cautelosa. El concepto de dinero digital no era nuevo. Había habido muchos intentos fallidos, pero este era diferente. El paper de Satoshi presentaba una solución al problema del doble gasto, la pesadilla de cualquier moneda digital, a través de un mecanismo ingenioso, la prueba de trabajo, proof of work. El misterio no era solo su identidad, era su calidad. El documento no era el trabajo de un aficionado, era la culminación de décadas de investigación criptográfica empaquetada con la precisión de un reloj suizo. ¿Había estado Satoshi Nakamoto trabajando en secreto durante años, esperando el momento exacto, el colapso financiero de 2008, para soltar su invención? La pregunta resonó en aquel foro y sigue resonando hoy, más de una década después. ¿Quién o qué poseía la combinación perfecta de visión económica, experiencia en programación C y maestría en criptografía para concebir este sistema? El mensaje era la semilla. El libro blanco era el plano. Y el 31 de octubre, el mundo, sin saberlo, había recibido la primera comunicación de una entidad que reescribiría el futuro del dinero, mientras su creador se aseguraba de ser solo una idea para poder ser eterno. Tras la proclamación de Halloween, Satoshi Nakamoto no se retiró a la oscuridad. Por el contrario, mantuvo una presencia constante y metódica. El objetivo de su primer mensaje no era solo anunciar un descubrimiento, sino reclutar. Necesitaba mentes afines, desarrolladores dispuestos a trabajar en la sombra, a construir una fortaleza digital. La lista de correo se convirtió en su cuartel general virtual. Los primeros en responder eran, naturalmente, escépticos. Criptógrafos como James Donald y Wei Dai, creador de B-Money, otro precursor de Bitcoin, plantearon preguntas técnicas complejas. Y Satoshi respondía con una claridad inquebrantable, desmantelando objeciones con la frialdad de la lógica pura. Si no lo crees o no lo entiendes, no tengo tiempo para tratar de convencerte. Lo siento. Esta era la personalidad de Satoshi. Una mezcla de genio indiscutible y una concisión casi robótica. Hablaba poco de sí mismo, casi nada. Cuando se le preguntaba sobre su origen, su edad o su vida personal, el silencio era absoluto. Pero cuando el debate giraba en torno al código, la matemática o la economía, se convertía en una fuerza de la naturaleza. Su interacción más crucial fue con Hal Finney. Finney no era solo un oyente, era un cypherpunk veterano, el segundo pilar de la futura red. En las semanas previas a que Bitcoin fuera lanzado como software, Finney y Satoshi mantuvieron un intercambio íntimo, casi telegráfico, de correos. Finney fue el primero en ejecutar el software, el primero en minar un bloque de Bitcoin y, vitalmente, el primero en ser transaccionado. Cuando, en enero de 2009, Satoshi envió las primeras 10 monedas a Hal Finney, no fue solo una prueba de software,
Fue el primer acto de una economía descentralizada, una transferencia de valor sin la firma de ningún banco. Fue un momento fundacional que selló su alianza, pero a medida que el círculo de colaboradores crecía, también lo hacía la necesidad de un control férreo. Satoshi era un arquitecto celoso. Corregía el código de los demás con autoridad, gestionaba los parches de seguridad y marcaba el ritmo de desarrollo. Sus mensajes eran a menudo enviados a horas extrañas, lo que llevó a la primera gran especulación. ¿Estaba Satoshi en Japón, en Europa o quizás en ninguna parte? La forma en que se comunicaba era fría, precisa y, crucialmente, sin errores. En los cientos de interacciones jamás deslizó un detalle personal, un error geográfico o un rastro idiomático que delatara su origen. Para muchos, esto reforzó la idea de que estaban tratando no con un individuo singular, sino con un colectivo de élite, o con una mente tan disciplinada que era capaz de despojar su comunicación de cualquier rasgo humano. Satoshi Nakamoto no solo diseñó Bitcoin, diseñó su propia mitología. Sus interacciones iniciales fueron el primer paso de un plan maestro de autoanonimato. Entregó las herramientas, demostró su uso, reclutó a sus apóstoles, interactuó con desarrolladores, refinó el código, sentó las bases de una tecnología que podría redefinir el concepto de dinero y luego se preparó para el acto final de su magistral desaparición. Los pocos que estuvieron allí recuerdan a una figura metódica, obsesivamente cautelosa con su anonimato. Pero entonces, en la primavera de 2011, el velo de silencio cayó. Satoshi desapareció. Se esfumó. Sin despedidas. Simplemente dejó de responder a los correos electrónicos. Le entregó la llave del proyecto a uno de sus colaboradores más cercanos y se desvaneció en el éter digital. Es como si una civilización avanzada hubiera entregado un artefacto de poder inimaginable y luego se hubiera retirado a las sombras. Desde entonces, la caza por Satoshi ha sido implacable. Se ha especulado con que es un genio reclusivo. Se ha sugerido que es un equipo de expertos criptógrafos. Incluso, se ha apuntado a la posibilidad de que no sea un individuo, sino una inteligencia artificial liberada por un gobierno en la sombra. Pero hay una cosa que es innegable. Satoshi Nakamoto posee una fortuna personal de Bitcoin estimada en más de 1 millón de monedas. Un tesoro digital inmovilizado que nunca se ha movido. ¿Es su silencio un acto de sacrificio supremo para proteger el ideal de descentralización? ¿O es que el verdadero creador sabía algo que el resto de nosotros aún no podemos comprender? Bitcoin se ha convertido en un fenómeno global, valorado en miles de millones, pero el misterio de su fundador perdura. Y mientras el mundo se pregunta quién fue Satoshi Nakamoto, la pregunta más profunda es, ¿por qué desapareció? ¿Sabía que su ausencia era la única forma de garantizar que su creación viviera para siempre? Si la identidad de Satoshi Nakamoto es un enigma, su fortuna personal es un espectro financiero que planea sobre los mercados globales. Estamos hablando de una riqueza que no tiene precedentes en la historia de las finanzas descentralizadas. Aproximadamente 1.1 millones de bitcoins. ¿Cómo se forjó este tesoro? En los primeros días de la red, cuando el minado de Bitcoin era un ejercicio puramente académico, Satoshi Nakamoto minó sistemáticamente miles de bloques. Estos son los llamados bloques tempranos, un conjunto de fortunas que fueron aseguradas por el mismo arquitecto. Este millón de bitcoins es un ancla económica y un pacto de silencio. Nadie en la comunidad cripto se atreve a tocar estos fondos. ¿Por qué? Porque si estas monedas históricas se movieran, el pánico sería instantáneo. Sería la señal de que Satoshi ha regresado, o peor, de que su clave privada ha caído en manos ajenas. Cada pocos años, la red registra el movimiento de una billetera de la era Satoshi, una billetera inactiva desde 2010. Y cada vez, el mundo contiene la respiración. Pero los grandes bloques del tesoro de Nakamoto permanecen estáticos, inmóviles, como la tumba sellada de un faraón digital. Este inmovilismo es, para muchos, la prueba final del genio de Satoshi. Si su propósito hubiera sido la riqueza personal, habría vendido sus monedas hace mucho tiempo. Pero al dejar el tesoro intacto, sin usarlo, sin siquiera dejar una clave para su herencia, Satoshi hizo una declaración más poderosa que cualquier manifiesto. Al permanecer pobre en el mundo físico y anónimo en el digital, Satoshi garantizó la descentralización ideológica de su creación. Su fortuna congelada se convierte en un monumento. Es la prueba de que Bitcoin no fue concebido para enriquecer a su creador,
sino para liberar al mundo de la necesidad de confiar en figuras o instituciones centrales. Es la renuncia definitiva al poder. Hoy, ese tesoro digital sigue siendo el más grande y el más misterioso del planeta. ¿Quién será el primero en presenciar su movimiento y qué significará ese día para el futuro del dinero? El fantasma de Satoshi nos legó una tecnología y un tesoro, pero sobre todo, nos legó un silencio que vale miles de millones. Desde su enigmática desaparición en 2011, la sombra de Satoshi Nakamoto se ha cernido sobre el mundo de las criptomonedas. La búsqueda de su verdadera identidad se ha convertido en una obsesión para periodistas, detectives amateurs y expertos en ciberseguridad. ¿Quién se esconde detrás del velo? Las pistas son escasas, pero las teorías abundan. Una de las primeras y más convincentes teorías apunta a Hal Finney, pionero en criptografía, desarrollador de PGP, Pretty Good Privacy, y crucialmente el receptor de la primera transacción de Bitcoin de manos del propio Satoshi. Finney vivía a solo unas manzanas de un hombre llamado Dorian Nakamoto. ¿Coincidencia? ¿O una pista maestra? Finney colaboró estrechamente con Satoshi en los primeros días, reportando errores y ofreciendo soluciones. Su inteligencia, su experiencia en criptografía y su discreción encajaban a la perfección con la imagen del creador de Bitcoin. Sin embargo, Finney siempre negó ser Satoshi, y una trágica enfermedad neurológica que le afectó gravemente en los años posteriores sumó una capa de complejidad a su posible rol, aunque no lo descartaba del todo. ¿Pudo ser Hal Finney el cerebro, el visionario que dio vida a la primera moneda digital descentralizada? Otro nombre que resuena con fuerza es el de Nick Szabo, un jurista informático, criptógrafo y, lo que es más importante, el creador de BitGold en 1998, una de las propuestas más claras de dinero digital descentralizado anterior a Bitcoin. La similitud conceptual es asombrosa. Szabo no solo tenía la visión técnica, sino también la filosofía libertaria y la preocupación por la privacidad que impregna el espíritu de Bitcoin. Análisis estilométricos de los escritos de Satoshi han mostrado una sorprendente similitud con los textos de Szabo. Es como si el lenguaje, la cadencia, el alma de Satoshi Nakamoto ya existieran en los escritos de Nick Szabo una década antes. ¿Fue BitGold el prototipo y Bitcoin la obra maestra de un mismo genio? Pero quizás la teoría más sensacional y para muchos la más cruel fue la de Dorian Satoshi Nakamoto. En 2014, Newsweek publicó un explosivo reportaje afirmando haber desenmascarado al creador de Bitcoin. La revista encontró a un ingeniero jubilado japonés-americano en California, cuyo nombre de nacimiento era, increíblemente, Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. El caos mediático fue instantáneo. Los periodistas acamparon fuera de su casa. El mundo entero creyó que el misterio había sido resuelto. Pero Dorian, un hombre tranquilo y discreto, negó vehementemente tener conocimiento alguno de Bitcoin, afirmando que había sido malinterpretado. El verdadero Satoshi, aparentemente conmovido por el acoso a este hombre inocente, incluso hizo un movimiento inusual. Una de las cuentas de Satoshi, inactiva por años, envió un mensaje: "No soy Dorian Nakamoto", y luego está Craig Wright, un informático australiano que, desde 2015, ha afirmado públicamente ser Satoshi Nakamoto. Ha presentado diversas pruebas, ha participado en litigios y ha mantenido una postura desafiante, a veces confrontacional, contra quienes dudan de su afirmación. Pero la comunidad Bitcoin, conocida por su escepticismo, ha exigido pruebas criptográficas irrefutables, una firma digital utilizando las claves privadas de Satoshi, una prueba que Wright hasta la fecha no ha podido o no ha querido proporcionar de forma convincente. Su caso es un torbellino de controversia, un intento de reclamar una identidad que para muchos debe permanecer en el reino de lo intangible. Sea quien sea, o lo que sea, Satoshi Nakamoto ha dejado un legado que trasciende el nombre. Un misterio que quizás nunca se resuelva, pero que sigue inspirando, provocando y manteniendo viva la llama de la curiosidad en un mundo que sigue buscando las huellas del genio que nos dio Bitcoin. La historia de Satoshi Nakamoto no es solo la de una invención, sino la de una desaparición monumental que marcó el comienzo de una nueva era. Han pasado años desde que Satoshi Nakamoto pulsó la tecla de envío por última vez. Hoy, su invención ya no es un experimento de foro oscuro, es un titán global. Gobiernos lo debaten,
Corporaciones invierten en él, y millones de personas lo utilizan como un faro de esperanza financiera. Bitcoin se ha convertido en un ecosistema robusto, capaz de sobrevivir a las peores caídas y a la censura de estados poderosos. Ha demostrado que no necesita a su fundador. De hecho, su crecimiento y permanencia se deben, irónicamente, a la ausencia de Satoshi. La mayor contribución de Satoshi Nakamoto no fue crear Bitcoin, sino desaparecer. Si Satoshi hubiera permanecido, su persona se habría convertido en el punto central de ataque. Los gobiernos habrían presionado, los bancos lo habrían demandado, y el ideal de la descentralización habría muerto bajo la lupa del control. Su retirada fue un acto de guerra psicológica preventiva. Al convertirse en un fantasma, aseguró que Bitcoin no tuviera un líder, un mesías, un único punto de fallo. El misterio de su identidad es ahora un escudo protector. Es un recordatorio perpetuo de que esta tecnología es propiedad de nadie y de todos. Y mientras el mundo sigue debatiendo quién es Satoshi Nakamoto, la pregunta crucial es, ¿realmente importa? El legado de Satoshi no es su nombre, sino el código. La verdad está en la cadena de bloques. Lo que un individuo o un pequeño grupo pudo crear en secreto, impulsado por la frustración y la visión, ha desencadenado una revolución global de soberanía digital. El fantasma de Satoshi Nakamoto sigue entre nosotros, no en carne y hueso, sino en cada byte de la red, en cada nueva transacción y en el silencio inquebrantable de ese millón de monedas congeladas. El misterio nunca terminará, porque el día en que se revele al creador podría ser el día en que la leyenda de Bitcoin deje de ser necesaria, y quizás, solo quizás, ese es exactamente el plan. Así concluye nuestro viaje a través de la génesis de Bitcoin y el abrumador enigma de su creador. Satoshi Nakamoto nos legó más que una moneda, nos legó una pregunta codificada en el ADN de la tecnología. La historia de Satoshi es la prueba de que las ideas más revolucionarias a menudo nacen en el silencio, lejos de los focos y de las instituciones que intentan controlarlas. Hoy, su fantasma sigue velando sobre miles de millones de dólares y su silencio es la mayor garantía de libertad para su creación. El misterio perdura, y mientras exista el código, la leyenda de Satoshi Nakamoto seguirá siendo el secreto mejor guardado de la era digital. Si este viaje alucinante por la criptografía, la historia y la intriga te ha parecido tan fascinante como a nosotros, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Dale me gusta a este video si crees que el anonimato de Satoshi es clave para el futuro de Bitcoin. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima inmersión en los grandes misterios de la historia y la tecnología. Déjanos un comentario con tu teoría. ¿Quién crees que es realmente Satoshi Nakamoto? Queremos leer tu opinión.